Bueno, estamos en la segunda clase ya de este curso de griego bíblico. Como es un curso introductorio, vamos a ir un poco rápido como para poder estudiar elementos que sean importantes y dejar al menos alguna base para que alguien pudiera continuar con estudios de griego o también pueda profundizar por sí solo. También esa es la idea. Bueno, vamos a comenzar. Todas nuestras clases van a iniciar con este tipo de diapositivas que son vocabulario. Este vocabulario que yo voy introduciendo, voy a ir introduciendo en cada lección, es el vocabulario que tenemos que memorizar y que va a ser parte de las pruebas y también del examen final. Obviamente en el examen final no voy a preguntar todas las palabras, pero algunas que son más recurrentes. Como les decía en la clase pasada, cuando aparezca una palabra griega y tenga el número, ese número que está entre paréntesis, como pueden ver, todas las palabras tienen número. Esto significa la recurrencia de la palabra en el Nuevo Testamento, o sea, la cantidad de veces que aparece. Por ejemplo, aquí rápidamente podemos ver que esta palabra, que es lego, que significa digo, hablo, está 2354 veces. O sea, es una palabra que uno tiene que aprender y que le va a aparecer muchísimas veces. O por ejemplo, poiei con 568, hago, fabrico, hacer, se usa bastante también. Y después van a ir apareciendo otras palabras, incluso con más recurrencia que estas. Entonces, para iniciar con nuestro vocabulario, vamos a presentar eh, 9 verbos y 6 verbos. Estos son diferentes porque se conjugan de forma diferente en el griego y los vamos a ir viendo. Van a haber diferentes tipos de verbos. Por ejemplo, en el griego se va a decir como este verbo se conjuga como lío, como este que está aquí arriba, el lío. Y hay otros verbos que se conjugan como fileo, que es de amar, fileo. Entonces, esos tipos de verbos, ahí vamos a ir viéndolo porque voy a mostrar unos cuadros para que vean cómo funciona esto. Pero cuando le digan este verbo se conjuga como lío, usted va a entender cómo se hace, o como fileo va a entender también cómo se hace. No es tan complicado la verdad en este momento. Van a ver que es bastante intuitivo. Entonces, los 9 verbos que se conjugan como lío, después vamos a ver con mayor detalle esto de lío. El primero es hago, que significa conduzco, llevo o dirijo. El segundo es acuo. Si se ven, no estoy diciendo jacuo ni jago porque la coma, la respiración, es una respiración suave, no es fuerte. Entonces no se pronuncia. Acuo. Oigo, escucho. Tenemos balo. Balo que es hecho, arrojo, lanzo. Después tenemos blepo, que significa veo, mirar. También. Didasco, que enseñar, instruir. Esa palabra, por ejemplo, es muy parecida a la que nosotros utilizamos en el español como la didáctica, que es la enseñanza. Didasco, de ahí viene la palabra. Tenemos también el verbo ejo, que es tengo o poseo. Tenemos también la palabra lambano, que es tomar o recibir. Lego, que ya lo había dicho, digo, hablo. Y lío, que es como este tipo de verbo que se conjuga. Lío, que significa desatar o liberar. Y los otros verbos que se parecen a fileo, les vuelvo a decir, más adelante vamos a entender la diferencia. El primero es seteo, busco o intento. Después tenemos caleo, que es llamo. Laleo, que es hablo, digo. Es diferente a leo. Es como pronunciar, es como decir yo digo o pronuncio. Son como sinónimos, hablo, digo. Tenemos después polleo, hago, fabrico. Tereo, guardo. Y finalmente fileo, que significa amo, me gusta. Ahora vamos a profundizar un poco con eso.
Eso, lo que vimos recién son verbos. ¿Qué significa esto? Que son acciones. Lo que vamos a ver ahora son tus sustantivos, que son objetos, conceptos, totalmente diferentes al verbo. Y estos también se declinan como logos, o sea, se conjugan como logos. Después lo vamos a entender esto, hermano. Entonces la primera palabra, o sea, cuando yo les pregunte, ustedes tienen que saberse esto de memoria y también tienen que saber conjugarlo. Van a ver que no es tan difícil. Tenemos el primer sustantivo que es ángelos. Esta doble G, esta doble gama que hay aquí se pronuncia como NG, ángelos. Significa mensajero o ángel. También tenemos adelfos, que es hermano. Tenemos hartos, que es pan. Tenemos dulos, que es esclavo o siervo. Theos, que es Dios. Eso es más fácil para nosotros recordar, por ejemplo, cuando uno dice teocéntrico y ese tipo de cosas. Teofanía, de este teos viene. La palabra mundo también aparece hartas veces y es cosmos. También una palabra bastante fácil de recordar. El cosmos, el mundo. Este cosmos también significa mundo y puede ser también usado como universo, como algo más amplio que mundo. Tenemos esta palabra Kyrios, que es señor, amo, patrón, dueño. Luego tenemos logos, que también es una palabra fácil de recordar. Palabra, mensaje, como decíamos que el Señor es el logos, el verbo, la palabra. Tenemos también la palabra nomos, que es ley, y esta igual es fácil de recordar. Por ejemplo, cuando uno dice antinomiano, por ejemplo, antiley, antinomos, o anomia significa sin ley. Ahora tenemos la palabra oikos, que es casa, pero también puede significar familia. Tenemos la palabra Uranos, como el planeta, Uranos, pero que es cielo. Ojlos, que significa multitud, y esa palabra aparece igual, es recurrente en los evangelios sobre todo. Siempre en los evangelios lee y se acercó una multitud, esa palabra es ojlos. Tenemos juios. Aquí se pronuncia, si se fijan, acá hay una particularidad. Aquí en la letra como I tiene la coma inversa con la respiración fuerte. Esto como es un diptongo, o sea, como estas dos vocales están unidas, esta respiración fuerte se escribe en la segunda letra, pero se lee al principio. Entonces la palabra sería juios, que significa hijo. Y la última, Christos, que es Cristo o Mesías. Y la palabra que más aparece en el griego son estas tres: jo, je y to, que es el, la y lo. Obviamente aparece muchas veces. Y hay dos palabras que se declinan como logos y que tienen un significado parecido, pero diferente. Por ejemplo, anthropos, que es ser humano, persona, también podría ser como gente, se podría traducir. Y tenemos laos, que pueblo, que también puede ser personas, y también puede ser nación. O sea, se parecen entre laos y antropos, podría haber alguna confusión, pero no habla tanto como del ser humano, sino como de un grupo, una nación, por ejemplo. Bueno, vamos aquí con lo que les decía yo. Hay verbos que se declinan, bueno, esto es el presente, tiempo presente. Por ejemplo, si lo tuviéramos que declinar como en español, yo diría: yo estoy desatando. Lío es desatar. Yo estoy desatando. Tú estás desatando. Él, ellos están desatando. Entonces, cuando uno dice que se declina como lío, es que la palabra se une al pronombre de la misma forma siempre. Hay otras palabras que no se hace igual. Por ejemplo, para decir yo desato, se dice lío, tal como. Y vamos a ver que el pronombre ahí va a ser esta omicron, esta O que está aquí. Ese significa yo. Entonces yo estoy desatando. Después lo vamos a ver también con mayor profundidad. En segunda persona, que significaría tú estás desatando o tú desatas,
sería liéis. Entonces, la palabra lío se le saca la O para que ya no sea más como yo y se le agrega el eis, que es el pronombre que significa tú. Literalmente eis es tú. Entonces, tú desatas. Bastante simple. En la tercera persona, lío, se le quita la O para que ya no sea yo desato y se le agrega la EI, que es él. Después les voy a mostrar un cuadro que es igual, hay que memorizarlo. EI significa él o ella. Entonces él está desatando. Tenemos después lío y omen. Omen significa nosotros. Nos. Entonces nosotros estamos desatando. Li. Después tenemos liete, que es ustedes o vosotros están desatando. Y finalmente el liosusin, que son ellos, o liesusi también puede ser. Pueden ser de las dos formas, que sería lo de ellos. Pero la gracia de esto es que siempre se va a mantener el li, y solamente se agrega el pronombre tal como es en el cuadro. Después lo vamos a ver más profundamente. Entonces, esto ya lo dijimos la semana pasada, pero para recordarlo, la primera persona singular es yo. La segunda, o la primera persona plural es nosotros. La segunda persona singular es tú, o sea, una sola persona. La segunda persona plural es ustedes o vosotros. Y no hay diferencia entre tú y usted, ni tampoco entre vosotros y usted. Podemos usar cualquiera de los dos. Y la tercera persona plural son dos posibilidades, como dijimos, que sería, por ejemplo, lisusin se escribe cuando la palabra está antes de palabra que comienza en vocal o al final de una oración. Liesusi antes de palabra que comienza en consonante. Entonces, si termina si comienza en consonante, eso se cambia. Pero ahí lo vamos a ir viendo en el ejercicio. Y aquí, este cuadro es importantísimo porque este es el que ayuda a conjugar. Para este o no significa que yo diga yo o es. Aunque puede ser, pero no necesariamente. Pero para conjugar este verbo lío, si nosotros aquí tenemos el lío, aquí en donde dice el tiempo presente de lío, si yo le saco esa O que significa yo, y aquí está el yo, esa omicron, y le agrego eis, que es tú o usted, liéis, tú desatas. Así de simple. Si yo le saco ahora esa O de omicron que es de yo y le agrego esta de ellos que dice usin, li susin. Y así de simple. Si yo quiero que sea ustedes ahora, le saco esta omicron y pongo li ete, como dicen vosotros. O sea, no hay que cambiar nada, solamente el pronombre. Es como copiar y pegar. Esta forma de lío es bastante simple y hay muchos verbos, como les decía yo, verbos que se conjugan como lío, que se hace exactamente lo mismo. Que uno saca el pronombre y le pega el otro para poder traducir. Así de simple. Y hay que memorizar este cuadro casi como un poema. Entonces sería o, yo, eis, tú o usted, él, ella, ello. Después tenemos omen, nosotros o nosotras, ete, vosotros, ustedes, y usin, ellos, ellas. Entonces, lo ideal es memorizarlo y decir o, eis, ei, omen, ete, usin. Saberlo de memoria. O, eis, ei, omen, ete, usin. Casi como un poema memorizado para el colegio. O, eis, ei, omen, ete, usin. Y si uno lo aprende y después le aparece un verbo, a lo mejor usted no va a saber qué significa el verbo, pero va a saber qué pronombre es. Si se está hablando de un grupo, de nosotros, de tú o de yo. Porque ya va a comprender el pronombre que está pegado en esa palabra. Porque no es como... Bueno, en español también está como pegado. Por ejemplo, para el verbo amar, si yo digo amo, significa que yo amo. Pero está el am de amar. Si quiero decirlo de tú, sería amas, tú amas. Y ese amar le saco la A y la R y le pongo el A y la S. Y queda como amas. Es como el mismo concepto, la misma forma de hacerlo. Pero les vuelvo a recalcar. Esto hay que saberlo como una oración. O, eis, ei, omen, ete, usin. Y se les va a simplificar mucho la vida con el griego si aprenden esto. Incluso en niveles altos del griego,
Esto sigue siendo trascendental, no es solamente para ahora o para el tiempo presente. Entonces, seguimos con ejercicios. Por ejemplo, tenemos el verbo lego, que es estoy diciendo. Este verbo es el mismo trabajo que se hace con lío, que es desatar. Entonces, este lego, si yo quiero que sea tú estás diciendo, le saco esa omicron, esa o, y le pongo el eis, legeis. Y ahora se transformó en tú estás diciendo. Si quiero que quede para él o ella está diciendo, le saco la omicron y le pongo el ei. Como dijimos de este paradigma anterior, ei, de él o ella. Súper simple. Si quiero dejarlo como algo de nosotros estamos diciendo, le agrego el omen. Ustedes el ete y en ellos usin, legusin. Legusin. Entonces sería lego, legeis, legei, legomen, leget, legete, legusin. Y así se está diciendo, tú estás diciendo, yo digo, tú dices, él dice. Bastante simple. Aquí el verbo es blepo. Verbo es blepo. Y este verbo blepo, que significa yo estoy viendo o yo miro, yo veo, es el mismo trabajo que se hace con lío. A este blepo le saco la última palabra que es el pronombre y le agrego el tú, el eis, blepeis. Bastante simple. Blepei, blepomen, blepete, blepusin. Blepusin. Están viendo. Entonces, aquí como tengo escrito, una vez que sabemos el presente del lío, que es esto que acabamos de ver, esta construcción que yo les acabo de mostrar, sabemos el presente de casi todos los verbos griegos, porque la mayoría, el gran porcentaje de verbos griegos es como lío. Entonces, comprender esto da un paso bastante grande en el idioma. Bastante grande. Hay otros tipos de verbos que se deforma más la cosa, que ya hay que meterse como a comprender más. Ya no es copiar y pegar, pero son los menos. Lío aquí es el verbo trascendental. Vamos con la siguiente. Entonces tenemos nuevamente aquí el paradigma. Y vamos a compararlo, por ejemplo, con el español. Por ejemplo, cuando yo digo desato, en el griego sería con esta omicron, igual que en el español. O. Yo desato, ellos dirían lío. Termina en o. Igual como cuando yo digo. Por ejemplo, si yo digo desatas, eso termina en s para el tú. O tú amas, tú quieres. Para el griego también termina con esta especie de s, que se llama z. Sería lies. También termina con s. Se parece, la verdad. Ya en la tercera persona, que sería él o ella, ahí se complica un poco la cosa, porque ya no se parece. Termina como en ei. Y en el nosotros, en el omen tampoco se parece mucho. En el ustedes puede ser por la t, ete. Y ellos, el usin no se parece mucho, pero las primeras dos o tres son bastante similares con el español. Entonces no es tan difícil, pero la clave está en aprenderse este cuadro, este paradigma, en decir o, eis, ei, omen, ete, usin. Aquí vamos viendo las semejanzas. El usin termina en, como desatan, por ejemplo, ellos desatan. No hay semejanza con el ete, pero en el omen, por ejemplo, en el nosotros desatamos, imos, ese mos que agregamos cuando hablamos en plural, podemos relacionarlo con el omen, que es como una frase larga también. Entonces esas son las semejanzas y las diferencias con el castellano. Hay algunas, pero lo mejor, como le digo, es aprenderlo. O, eis, ei, omen, ete, usin. Eso es lo que hay que saberse. Bueno, la gramática griega es muy irregular, pero con muchos pequeños ajustes, como palabras que se combinan, como lo que le acabo de mostrar yo, que se cambia el pronombre al final y ya cambia de la persona de la que se está hablando. Entonces,
hay verbos que ya no son como lío, que es el segundo grupo que se transforma. Y son como fileo, que es amar, amo, fileo. Ese segundo grupo, que también es importante, se contrae. Entonces, por ejemplo, acá dice, para los verbos contractos eneo, o sea, estos que se llaman fileo y ese tipo de palabras, cuando le aparece así, y se juntan dos e, por ejemplo, en esa palabra, porque fileo, si yo le saco la o y le quiero agregar el, por ejemplo, el ama, que sería ei, y le saco esa o, quedaría como fileei, como con dos e. Entonces, ¿qué hace eso? Esas dos e se fusionan y queda como una sola y queda en ei, filei. No quedaría como fileei. También pasa con la e más la o, esa queda como u. Pero los ejemplos nos ayudan harto a comprender eso. Y la E desaparece delante de cualquier vocal larga o diptongo. Esto también va a estar en el libro que les voy a ir pasando yo con las lecciones, así que van a poder leerlo ahí. Y también hay más ejemplos que lo de la clase. Entonces, así terminan los de fileo. Este es otro tipo de trabajo, como les decía yo. Por ejemplo, el verbo es fileo y yo quiero transformarlo a que es yo amo. Yo no puedo decir fileo, estaría mal. Yo tengo que decir filo, sacarle esa E porque esa E como que, por decirlo así, esa E molesta un poco ahí. Entonces esa E desaparece y le agrego la O del pronombre solamente y queda filo. Yo amo. En tú amas quedaría con doble E. Fileéis, como les dije recién. Esa E desaparece, se contrae. Eso se llama elisión. Se contrae y queda en filéis. En el ama, en el él o ella, pasa lo mismo. Esa E desaparece y queda filei. En la O, cuando decimos amamos, aquí pasa algo interesante porque la palabra queda como filumen, porque la O con la U se pronuncia como U, como les dije anteriormente, filumen. Entonces ese filé y el omen se fusionan y la E se transforma en, la I y la O se transforman en una O y una U. Ese es un poco más difícil de memorizar. Filumen. Pero como les decía, muchos verbos que son como fileo les va a pasar lo mismo. Y va a ser el mismo trabajo que hay que hacer. En ustedes aman, que es fileite, también pasa lo mismo que las dos O se juntan. Una desaparece, pero ahora se le agrega una I. Fileite. Ya no sería como filete, sino fileite. Y en aman pasa algo muy parecido como con en el amamos, que esa E se mezcla con esa O y esa U y se transforma en una U, entonces quedaría como filusin. No, aquí desaparece la E en realidad. Filusin. Filusin. En esta clase tenemos práctica de traducción, hermano. Así que van a ver en vivo y en directo cómo la cosa va funcionando. No es solamente memoria. Entonces los verbos en eo, como en fileo, que no es lo mismo que lío, como le acabo de decir, siempre se presentan en los vocabularios y en diccionarios en su forma no contraída. Lío, por ejemplo, aparece normal porque no se transforma nada. Si usted lo busca en un diccionario griego va a decir lío, que es yo desato. Si usted lo busca yo amo en un diccionario griego no va a decir filo, que sería yo amo, sino va a decir fileo, antes de contraerse, en fileo. O sea, a pesar de que esta forma no se encuentra nunca en la realidad en griego, en griego nunca se dice fileo. Es la forma de presentar la palabra solamente. Es filo la palabra, yo amo, no fileo. Pero este tiene esa particularidad, este verbo, que esa E de fileo, cuando se mezcla con las vocales de los pronombres, yo, tú, él, ella, se contrae y se deforma un poco, pero como pueden ver no es tanto tampoco, es bastante intuitivo, porque se parece mucho al filo también, al anterior. Entonces, por ejemplo,
Aquí les puse unas traducciones y las puse, ya está hecho. Tengo otras después que no están hechas, por si quieren participar. Si no, lo voy a ir demostrando yo cómo se hace. Entonces tenemos lío, que significa yo desato. Lío. Y tenemos aquí la Omicron, que es el pronombre yo, o. Después tenemos grafeis. Entonces, ¿cómo era el paradigma? O, eis, ei, omen, ete, usin. Eis, grafeis, significa que tú, o sea, a lo mejor usted no sabe que grafo es escribir, pero como dice eis, usted sabe que está hablando de la segunda persona singular, tú. Entonces sería tú escribes. Legei viene de la palabra lego, que es decir. Y si me acuerdo del paradigma, del cuadro, sería o, eis, ei. Eis es él o ella. Entonces legei, él o ella dice. O solamente dice también. Tenemos también la palabra, por ejemplo, pisteuo. Y pisteuo es creer. Y acá sale pisteuomen. ¿Cómo era el cuadro? O eis ei omen. Nosotros. Entonces sería nosotros creemos. Después tenemos la palabra acuo. Y acuo es escuchar, oír. Dice acuete. Acuete. O eis ei omen ete. Ete significa ustedes o vosotros. Entonces ustedes escuchan. Tenemos esta palabra que es blepo, que vimos que era mirar o ver. Y el pronombre aquí aparece como, de hecho está separado con una línea, usin. Ellos ven. Si vemos fereis, sería llevas. Didaskei o eis ei él. Él enseña. Tenemos lambanomen. Lambano es recibir. Y como dice omen, lambanomen, nosotros recibimos. Y la última sería sosu, sosusi. Sosusi, de la palabra soso, que significa salvar, soso. De ahí viene la palabra salvación, soso. Termina en usi. O, eis, ei, omen, ete, usin. Ellos salvan. Es bastante intuitivo. Sabiéndose el cuadro, ya tiene la mitad del trabajo hecho. Entonces quiero profundizar un poco en el tema de las traducciones en las frases. Entonces hay algo importante en la gramática que se llama el caso. Y el caso tiene que ver con las oraciones, con las frases. Entonces, ¿qué es un caso? Un caso es como dice aquí, es un tipo de flexión, o sea, una modificación que se hace al final de algunas palabras que inserta un cambio en la interpretación sintáctica de una palabra. Por ejemplo, sustantivo, adjetivo, artículos y pronombres. Vamos a entenderlo bien. Flexión significa declinación. Sustantivo, adjetivo, o sea, esa flexión, esa declinación son los cambios que se hacen a ciertas palabras para que tengan una interpretación diferente. Y lo vamos a ver. Por ejemplo, en español, amigos. Un amigo, se dice amigo. Si nosotros cambiáramos esta palabra amigo y lo lleváramos, que es un sustantivo, es un sujeto. Por ejemplo, un amigo me invitó a su cumpleaños. El sujeto es el amigo. Si tuviéramos que ponerlo en griego sería esa os, porque así terminan los sujetos en griego. Un amigos. No es que sea plural, sino que en griego suena así. El sujeto aquí sería el amigo. Ahora, si yo invité a un amigo, el sujeto ahora sería yo y ese amigo sería otra cosa. Sería una cuestión que se llama complemento directo. Lo vamos a ver, hermano. Entonces, ¿qué casos hay? Hay 4 casos. 5, pero el quinto no lo vamos a ver. Sería nominativo, que es sujeto, acusativo, complemento directo. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Su mamá cocina un pescado. ¿El sujeto quién es? La mamá. El complemento directo sería un pescado. Entonces sería como el sujeto, verbo que es cocina, objeto del pescado. Entonces,
Cuando el complemento directo, cuando hay un complemento directo, eso se llama acusativo. Cuando hay un sujeto, se llama nominativo. Tranquilo, hermanos, porque yo sé que suena como chino ahora, y eso que estamos hablando en español, ni no griego, pero lo vamos a ver y lo van a entender. Después vamos a hablar del genitivo y el dativo. Entonces, ¿qué es el sujeto? Es una función sintáctica desempeñada por un sustantivo o alguna palabra o frase de tipo sustantivo, el, cuyo núcleo concuerda en número, o sea, la cantidad, y persona con el verbo principal de la oración. Por ejemplo, tú llegaste. Tú es el sujeto. Y va complementado con el verbo que uno no dice tú llegaron. No puede ser así. Tú llegaron, sino tú llegaste. Va de acuerdo con el tú. Si uno dice sus primos, los primos sería el sujeto. Apagaron la televisión. Concuerda con apagaron. No es los primos, sus primos apagó. No funciona así. En el español tampoco. Por ejemplo, se me rompió el libro. El sujeto es yo y a mí se me rompió. No se me rompieron el libro. Así va como de acuerdo. En el griego es lo mismo. Eso sería el sujeto. Los primos, a mí se me rompió, tú llegaste, me gusta, ese es el sujeto. Todo el resto es complemento. La televisión sería el complemento, el libro sería el complemento, el pan sería el complemento. Entonces, función sintáctica, el complemento directo es una función sintáctica desempeñada por una palabra o grupo de palabras de tipo sustantivo que puede sustituirse por los pronombres lo, la, los y las. Entonces, ¿cómo sé cuál es el complemento directo? Si es que yo lo puedo sustituir por un lo, la, los o las. Por ejemplo, mi hermana, que sería el sujeto, vio a tu mamá. La mamá es el complemento directo. ¿Y cómo yo sé que el complemento directo es la mamá? Porque yo podría sustituirlo por un lo, un la, un los o un las. Por ejemplo, mi hermana la vio a tu mamá. Mi hermana la vio, como sale aquí en el ejemplo. Entonces el complemento directo es la mamá porque se puede reemplazar. Encontró su libro perdido. El complemento directo sería aquí el encontró, lo encontró, porque lo puedo cambiar. Encontró de nuevo a su hijo perdido. Sería lo encontró. El hijo perdido sería aquí el complemento porque lo encontró a él. Lo encontró. Rompió su celular. El complemento directo sería el celular porque es lo rompió. Se puede sustituir por eso. Si tiene personalidad, por ejemplo, si una persona va con una preposición en español, por ejemplo, uno no dice él vio María. En español decimos él vio a María. Si no tiene personalidad, por ejemplo, una película, vio la película. Uno no dice vio a la película. Vio la película. Y esto de leísmo es que en el español existe, en el griego no, que es le amo, le vi, le adoro, le busco. Y en Reina Valera se usa harto, la verdad. Es muy común encontrar estas traducciones como con un le. Entonces, los casos. Ya vimos lo anterior, lo de lío y fileo era de verbos. Esto de aquí no tiene nada que ver con los verbos, son los sustantivos. Otro tipo de palabra. Y así como había unos que se trabajaban como lío y fileo, en los sustantivos hay unos que se trabajan como logos. Entonces, después va a quedar más claro con los ejemplos. Logos es palabra. Significa palabra. Entonces, si el caso es nominativo, por ejemplo, si el sujeto es el logos en la frase, es esta palabra, esa palabra logos va a decir logos. Si el sujeto son más de una palabra, va a decir logoi. Ahora, si esta palabra logos, que significa palabra, no va como sujeto, sino como va como complemento directo, después lo vamos a ver, sería logon y logus. Esto es enredado, pero esto igual hay que aprendérselo de memoria, porque lo van a ver rápido. Entonces, para recordar, el nominativo es el sujeto,
el acusativo es el complemento. Son dos tipos de casos. Y podemos ver en una oración los dos. Entonces, vamos a formar aquí. A ver si puedo hacer un... Por ejemplo, ahí tengo un ejemplo. El verbo es blepeis. Blepo es ver. Si uno le agrega el eis, significa tú ves. Esa es la traducción de la primera palabra. Tú ves. Pero si agregamos aquí blepeis, o sea, tú ves, angelón. Si vamos al cuadro anterior, este on, que es otra palabra, pero se trabaja igual que logos. O sea, el ángelos, el sustantivo ángelos se trabaja igual que el sustantivo logos. Vemos que es logón. Sería blepeis angelon. Eso quiere decir que esta palabra angelon es el complemento directo. Y aquí como está en la traducción, dice ves, tú ves a un ángel, que es el complemento directo. Entonces, de esa forma uno no se confunde, porque uno podría decir el ángel te ve. Uno podría, si uno no entiende esto del complemento directo y del sujeto, podría lo más bien traducir, acá hay un ángel, aquí dice ves, o ves, tú ves, el ángel te ve. Pero sería incorrecto, porque la palabra ángel no está como un sujeto, sino como el objeto de lo que se está viendo. Y por eso termina en on, como vimos en este paradigma. On sería acusativo, que es lo mismo que complemento directo. Entonces el sujeto es tú ves, eso sería nominativo. Y si tú ves, no sería nominativo, eso serían verbos solamente. Tú ves, y el complemento directo angelón, a un ángel. Y si le agrega ese a un, que se agrega en español, el griego no lo tiene, porque si uno lo dice ves ángel, no se entiende. Pero para traducirlo hay que agregarle a un. Y ahora abajo tenemos diferente. Blepeis angelus. Entonces esta palabra ángelo ya no está en angelon, sino en angelus. Y si volvemos atrás, angelus significa acusativo, o sea, complemento directo, pero plural. Entonces, ¿cómo habría que traducir esto? Ves a unos ángeles. Entonces se dan cuenta que este sustantivo también se deforma para significar otra cosa, para decir otra cosa. Porque no sé, aquí no tiene como en el español. Bueno, en el español igual se parece, porque en español sería ángel y ángeles. Entonces, blepeis angelus. Ves ángeles. Ahí lo voy a escribir aquí para que. Entonces sería. Ves ángeles. Aquí, por ejemplo, si vemos, dice blepete. ¿Esto qué significaría? Sería blepo, que es ver, o el paradigma de los pronombres, o, eis, ei, omen, ete. Ustedes. Entonces sería ustedes ven. O si no, solamente ven, porque igual se entiende. Por ejemplo, aquí tenemos que dice dulos, que es esclavo, blepei, de blepo nuevamente ver, angelón. Entonces tenemos, el griego no es como el español que está ordenado. El griego puede estar la palabra atrás o adelante y hay que ordenarlo según los casos. Por ejemplo, aquí podría ser dulos. Si uno ve, por ejemplo, blepei y se recuerda el pronombre, sería o, eis, ei, él. Entonces yo podría hacerlo así como por parte. Él ve. Y dice angelón. Y dijimos que era complemento directo, angelón a un ángel. Él ve a un ángel. A un ángel. Pero me falta una palabra, que sería dulos. Y que sabemos que es esclavo o siervo. Y eso tiene que calzar con el verbo que es ver. Entonces sería el esclavo ve a un ángel. Y esa sería la traducción correcta. El esclavo ve a un ángel. Y lo dice por parte.
por las palabras que son más fáciles de entender. El esclavo ve a un ángel. Y yo sé que es un esclavo, porque si voy para atrás, termina en OS, nominativo singular, dulos. Y en el ejemplo que va a aparecer ahora va a ser duloi. Por ejemplo, duloi, que es plural, tendríamos que cambiar entonces la traducción y decir los esclavos, porque es plural, blepusin, también es blepo, o eis, ei, omen, ete, usin, ellos. O sea, ellos los esclavos. Los esclavos ven a un ángel. Duloi blepusin angelon. Los esclavos ven a un ángel. Entonces el complemento directo siempre va a terminar en on o en hoy. Y el otro va a terminar en... O sea, en on... Hagámoslo de nuevo. En on o en hoy. Y los nominativos terminan os o hoy. Y el acusativo termina en on y logus. Entonces si uno ve qué es lo que está viendo, uno podría ser el ángel está viendo los esclavos. Y no es así. Porque tienen esa letra al final que dice angelon. Ese es el objeto, es lo que se está viendo. Entonces duloi no es acusativo porque no termina en on ni en us. Significa que este es el sujeto. Y dice hoy, significa que es plural, porque el cuadro dice eso. Y dulos es esclavo, entonces sería los esclavos ven a un ángel. Y si vamos al último ejemplo, tenemos que duloi es los esclavos. Blepusin, ellos ven, los esclavos ven, pero ahí dice angelus, que es un complemento directo, pero en formato plural, a unos ángeles. Y así se empiezan a hacer las traducciones. Por eso, hermano, el cuadro de pronombres o eis, ei, omen, ete, usin, el cuadro de los casos nominativo, que sería os y hoy, y en acusativo, que serían en on y us, hay que sabérselos de memoria, porque así le ayuda bastante, le facilita bastante el trabajo de saber cómo funciona esa oración. Por ejemplo, las oraciones que vimos ahora son bastante fáciles porque dice, se hacen con el orden. Por ejemplo, los esclavos ven a un ángel. Pero hermano, en el griego no siempre está así. De hecho, la mayoría de las veces está como desordenado. Y uno para traducirlo al español tiene que decir, a ver, esto tiene que ir así, así para que tenga sentido. Por ahora está ordenado, pero después se cambia un poco. Entonces lo que nos va a indicar cómo va el orden, en realidad son estos. Los pronombres. Las terminaciones de los sustantivos, de los casos. Eso es lo que nos va a dar las indicaciones de por dónde tiene que ir la traducción. Entonces el verbo tiene que concordar con el sujeto en cuanto a número singular o plural. Entonces para traducir hay 3 pasos. Reconocer el caso de las palabras, o sea, saber si esa palabra es un acusativo, singular o plural, un nominativo, singular o plural. Asignarla a las palabras la función sintáctica correspondiente, o sea, saber si es nominativo, acusativo, si son 1, 2, y buscar una sintaxis natural en el español, o sea, buscar una forma que eso que está escrito suene bien en el español, porque en el ejemplo que vimos suena bien, si lo traducimos así literalmente en el mismo orden, pero como les decía, no siempre es así. De hecho, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, leer las epístolas de Juan en griego es como fácil. Es como bastante intuitivo, se puede leer. Pero si va a leer, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, es demasiado alto el nivel de griego. Y es difícil. Muy difícil. Es otra cosa. Pero hay otros que se puede funcionar mejor. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo ya un poco más parecido a lo que podríamos encontrar en la Biblia. Entonces tenemos aquí dulos, kyrios, egei. Entonces, aquí hacemos la división. Kyrios, vamos a analizar las palabras.
Kyrios termina en OS, significa, si recordamos el cuadro de logos, logos termina en OS, significa que es nominativo singular, o sea, es un siervo, un señor. Kyrios. Vamos a ver ahora la palabra. Entonces sabemos que Kyrios es un señor, porque termina en OS. Ahora vamos a ver Doulos. Dulus. Dulus está como el acusativo porque es on y us. Y es un acusativo plural porque termina en us. Se significa que estos esclavos son muchos esclavos, no es uno solo. Entonces, el sujeto, que es el nominativo, es el Kyrios, porque termina en OS, ese sería el sujeto. El complemento directo, porque es acusativo, es el Dulus, porque termina en us. Y la oración sería entonces, un señor, egei significa él tiene. Entonces, un señor tiene esclavos. Esa sería la traducción. Y como pueden ver aquí, ya la oración no está en un orden muy bueno con el español. Aquí dice, esclavos, señor, tiene, él tiene. Esclavos, señor, él tiene. Y pasa mucho en griego además. Pero ¿por qué lo ordenamos? Porque el Kyrios termina en OS, es el nominativo, entonces el señor, este está en acusativo, significa que el señor, algo pasa con ese el señor, con esos esclavos, pero acá dice él tiene, entonces bueno, el señor, que es uno solo, tiene esclavos. Un señor tiene esclavos. Y así se traduce bien y se entiende. Tengo hartos ejemplos, hermano, así que si no queda claro, a la fuerza va a entrar. De tanto verlo lo van a entender. Bueno, el griego, hermano, se trata mucho de cuadros. No son tantos cuadros, al parecer llevamos dos. Parecería que fueran muchos, pero no son tantos. Y después los que aparecen se parecen mucho a lo anterior, entonces como se recicla mucho el idioma. Esto que tenemos aquí, que también sale caso nominativo y acusativo, que es lo que vimos recién, de sujeto, de complemento, ahora corresponde a los artículos. Por ejemplo, el, al, ese tipo de cosas. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo inmediato. Blepeis, que dijimos que blepo es ver. Si recordamos el cuadro. O eis sería tú ves. Y aquí dice angelón. Y eso es complemento directo porque termina en on. Y significa que es uno solo. La traducción aquí sería ves al. Porque es un acusativo. Este artículo tiene que ir de acuerdo con el complemento directo, con el acusativo. Pues si se dan cuenta, los dos están en acusativo, los dos terminan en on, de hecho. Entonces, por ejemplo, si yo borrara este ton y pusiera blepeis angelón, uno tendría que traducir ves un ángel, ves a un ángel. Pero si dice ton, que está en complemento directo, igual que angelón, es ves al ángel. Y hay una diferencia entre un y el al, porque decir veo un ángel significa que puedo ver un ángel cualquiera. Pero si ves al ángel significa que estoy viendo a uno en particular. Entonces, no da lo mismo cómo se traduce. No es lo mismo. Por ejemplo, tenemos que aquí nominativo hoi, sería esto porque tiene respiración fuerte. Son dos letras, por eso tiene la respiración en la segunda. Sería hoi. Sería hoi angeloi blepusin. Y hoi significa los. Porque el otro era al o el y este es los. Entonces, los angeloi, esto significa, este ya no es angelón, o sea, el ángel ya no es el acusativo ni el complemento directo, sino ahora pasa a ser el sujeto, porque está como el logos. Entonces, los ángeles blepusin ven. Entonces, ya vieron cómo actúa. Por ejemplo, aquí el ángel, la palabra ángel está como acusativo porque termina en on. Y eso lo hace como el complemento. Y la palabra ángel aquí está en hoy como en nominativo. Eso quiere decir que ahora el ángel es el sujeto y no el complemento. Entonces, ese on y ese hoy es lo que nos va diciendo a nosotros cómo funciona la frase. Cuál es el trabajo que tiene la frase en la oración.
Ahora tenemos la última. Anthropos. Ese os significa que es uno y que es sujeto. Tenemos blepei. Blepei es de blepo y sería la tercera persona singular, él. Entonces, una persona o la persona. B. Tus significa complemento directo. Aquí vemos que está el tus también en acusativo. Tus angelus. Y si se dan cuenta, el artículo con la palabra del complemento directo tiene la misma terminación. Us. Entonces, una persona ve a los ángeles. Y aquí se cumple este cuadro. Tus angelus. Y así funciona este otro cuadro. Complemento directo de los sustantivos. Logus. Que funciona igual. Les voy a pasar esta diapositiva contestada, hermano, para que puedan ustedes analizarla por sí solo también. Entonces, la regla general dice, si el artículo definido se omite, la traducción tiende a seleccionar un artículo indefinido en español. Una, unos. Si no tiene artículo, usted puede poner una, unos. Si es que no dice nada. Por ejemplo, blepo angelon. O sea, veo a un ángel. Y en griego no dice no lo dice blepo, veo ángel. Pero como yo hablo en español, tengo la libertad de ponerle para que se entienda mejor. Veo a un ángel. Tenemos otros usos del artículo definido. Por ejemplo, no va a ser extraño leer en el griego Jo David, que sería como el David. Y eso en realidad se traduce David, ¿no? Pero es normal leer Jo David. Cuando es con nombre de persona no se escribe el David, se escribe David solamente. Si son sustantivos abstractos, por ejemplo como anthropos, que es la persona, Joanthropos sería la persona. También puede ser traducida como la humanidad, Joanthropos, o el ser humano. Tenemos también Jonomos, nomos es la ley. Aquí sí se tiene que traducir la ley, porque es un concepto. Igual puede aparecer como Jotheos, o sea, el Dios, y se pronuncia como Dios solamente. Son reglitas que marcan algunas diferencias. Y acá tengo otras para que podamos traducir y ver cómo funciona. A ver si lo puedo escribir acá abajo. Entonces, obviamente ustedes no lo van a recordar cuáles son las palabras, porque va a ser vocabulario recién, pero no es tan difícil de traducir, van a ver. Entonces tenemos esta práctica 2.1. Entonces, lambano significa tomar. Entonces, si lo vemos lambano y vemos que termina y sabemos que significa tomar, pero vemos que esto termina en ei, sería, según el cuadro, o eis ei, él o ella. Entonces, aquí sería él o ella está tomando o recibiendo, también puede ser. Vamos con el número 2. Didasco. Esto viene de didáctica, que es enseñar, y termina en omen. O, eis, ei, omen. Nosotros. Entonces, puede ser nosotros enseñamos. Puede ser solamente enseñamos, porque se entiende. O nosotros estamos enseñando. 3. Acuo. Pero que miren usin. Acuo es oír. Y si termina en usin, o, eis, ei, omen, ete, usin. Ellos o ellas. Entonces sería ellos o ellas oyen. Estos son como el logo.
Estos verbos que acabamos de leer se declinan como logos, o sea, se conjugan como logos. Si vemos el 4, que sería ejete, que significa tener, termina o, eis, ei, omen, ete. Ustedes. Sería ustedes tienen. Como pueden ver, si saben la palabra y conocen los pronombres, están al otro lado con estas traducciones simples por lo menos. Vamos con la 5. Blepo. Blepo. Entonces recordamos que blepo es ver y termina en o, que es como yo. Entonces veo. O yo veo, puede ser. Y tenemos el último caso, liei. De lío, que dijimos que era desatar. Entonces, si recordamos el cuadro, sería o eis tú. Entonces sería tú desatas. El otro no lo vamos a traducir porque no lo puedo escribir aquí en griego en el. Porque estos son ejemplos del libro. Pero no lo puedo escribir en griego, así que los vamos a omitir. Pero así funciona. Tengo más todavía, hermano, así que tranquilo. Tenemos aquí otra traducción. Voy a agregar otro cuadro. Entonces tenemos en el 1. Este viene de fileo y termina en usin. O, eis, ei, omen, ete, usin. Sería ellos o ellas aman. Pues fileo de amar. Si vemos el 2, es poieite. Y poieite es fabricar o hacer. Entonces, o, eis, ei, omen, ete. El ete se parece. Es como el eite, pero de fileo. Este se conjuga como fileo. Entonces sería ellos o ellas hacen o fabrican. Tenemos el 3, caleo, que significa llamar. Caleo significa llamar. Entonces, si nos ponemos a pensar, o, eis, ei. Y aquí dice calei. Él llama. O está llamando. Vamos al 4, que sería tereo. Tereo. Y tereo es guardar. Algunos dicen como proteger también, pero es más guardar. Guardar. Y termina en umen. O, eis, ei, omen. Nosotros guardamos. Vamos con el 5. Seto. Eso sería, viene de buscar. Termina en omicron. Estoy buscando. O busco. Vamos con el 6 ahora, que es hablar. Y dice la leis. O eis, tú. Entonces, tú hablas o estás hablando. Si lo tuviéramos que cambiar ese la leis, por ejemplo, por el 7 que dice ellos están hablando, tendríamos que decir la lucin. Ya ese se pronuncia. Tendríamos que decir la lucin. Ellos están hablando. Aquí en el número 8, ella está haciendo, que sería de pollé. Polleo sería sería pollei. Ella está haciendo. Y ustedes buscan, que sería igual como seto, sería setete. Y así. Se cambia por el pronombre solamente. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio, pero para ver un poco el griego, para entender cómo funciona un poco más este tema de los casos, el número. El número significa que si son uno o muchos, singular o plural. Entonces, aquí le puse el cuadro acá abajo del caso del número.
Entonces le quiero preguntar al hermano Ricardo si puede participar. Puede mirar el cuadro, obviamente. Sí, Entonces, Ar- usted no sabe qué es Artón, pero no importa. Usted va a saber si es uno y si es acusativo o nominativo. Entonces, Artón, ¿qué sería? ¿Cómo sería ese sería nombre? acusativo singular. Exactamente. Artón significa pan, por si acaso. Vamos con Angeloi, que es ángeles. ¿Cómo sería eso? Sería nominativo plural. Exactamente. Vamos con el número 3 que significa cielos. Eh, Sería acusativo plural. Exactamente. Vamos con el 4 que sería huioi, que serían hijos. Yo creo que tiene que ser nominativo plural. Sí. Vamos con ojlos, que significa multitudes. Bueno, ese es nominativo singular. Exactamente. Vamos con Zeus, que sería Dios. De hecho sería Sería dioses. acusativo pura plural. Claro, eso sería dioses. Vamos con el número 7 Duloi, que vendría a ser esclavos. Nominativo plural. Exactamente. Y el último, nomon, que viene de nomos, que es la ley. Sería acusativo singular. Exacto. Entonces, teniendo este cuadro claro, memorizándolo y usted sabiendo lo que significan las palabras, va a poder hacer una traducción simple. Se puede. Pero es importante reconocer los cuadros y hacer lo que dice usted. Entonces, por ejemplo, si puede, le voy a pasar esto en PDF también, puede imprimir los cuadros y tenerlo ahí. Después no va a necesitar ni mirarlo, porque se lo va a saber de memoria. Ya, vamos a ver otra traducción. Entonces, este sería. Necesito hacer otro cuadro acá. Ah, no. Ahí no tiene el número, pero se va a entender igual. Entonces, tenemos por ejemplo esta palabra, hermano, a ver si se acuerda. Adelfos. ¿En qué estaría? Parece que es singular, eh, pero Exacto. parece que es nominativo, parece. Exacto. Porque cuando termina con us es como el plural del acusativo. Entonces, aquí sería la traducción. Adelfo es hermano. No sería un hermano, porque es uno solo, como usted dijo, acusativo, o sea, nominativo singular. Didaskei viene de didasco, que es enseñar. ¿Tienen alguna noción, por ejemplo, cómo podría ser? El verbo tiene que ir acorde al sujeto. Y el sujeto es el hermano, porque ya dijimos que es el nominativo. ¿Cierto? Entonces, un hermano, didasco es enseñar, ¿cómo tendría que ser la traducción? Un hermano enseñó, En presente tendría que ser enseña, enseña. porque estamos Ya. viendo solamente presente. Un hermano enseña. Y ojlus, ¿cómo sería, en qué caso sería ese hermano? No, se me fue el. Ya. Cuando terminan ous es acusativo, plural. Entonces, un hermano enseña, ojlus significa multitudes, porque podría ser ojlo, ojlos, y podría ser una multitud. Entonces aquí un hermano enseña a unas multitudes. Vamos con el número 2. Esta setumen, ¿se recuerda, por ejemplo, en cuál?
¿Qué pronombre puede ser ese humen? No, no me acuerdo. ¿No se acuerda? Ala, El no. omen, que es como el pronombre más largo, es nosotros. Igual que en el español. Nosotros es Ya. como el pronombre más largo, el omen es el más largo. ¿Y esto en qué caso estaría, hermano? Eh, ese es acusativo singular. Es exactamente. Artón significa pan. Entonces, esto sería buscamos, porque nosotros, nosotros buscamos pan. Vamos Ujú. con la número 3 que sería Dulus liéis. Liéis viene de lío, que es desatar. El cuadro nos dice a nosotros que es o eis, sería tú entonces. Pero aquí está como al revés. Porque aquí habría que poner, por ejemplo, habría que decir esclavos desatas. Igual se puede entender. Pero en realidad está diciendo tú desatas esclavos. Porque el dulus está en acusativo plural. Termina en us. Mm, Y este es un claro. verbo, ¿no? Que no tiene caso. Porque los que tienen caso son los sustantivos. Los verbos se cambian por los pronombres. Son cosas diferentes. Entonces tú desatas esclavos. Vamos a ver el 4. Anthropoi calusin. Anthropocalusin. Anthropo es Hombre, persona o ser humano. persona. Sí, entonces sería plural o singular. ¿Cuál cree usted? Ese, Ah, no, me salté uno, me yo salté empiezo. uno. Me salté el Kyrios. Veamos el Kyrios primero. Kyrios lege logon. De estas tres palabras, hermano, ¿cuál sería acusativo? La, la última. Claro. Entonces esa iría como al final. Kyrios termina en OS, que significa nominativo singular, ¿cierto? Ok. Entonces, un señor. Legay viene del lego, que es hablar, y tiene que ir acorde con el señor. Entonces, un señor dice o habla. Y logon viene de logos, pero está en acusativo. Y como no tiene. Un señor dice palabra, suena mal. Entonces hay que españolizarla. Un señor dice una palabra. Sería una traducción. Ujú. No el señor, porque si no tendría que decir Jo Kyrios, como el señor, así como Jo, como vimos en el otro cuadro. Como no tiene Ujú. el Jo, uno tiene que poner un. Y vamos a la última, que sería Angeloi Cerusin Nomus. Angeloi viene de ángel y está en. Acusativo singular. ¿Cómo? Está en singular. eh, el nominativo. Sí, el angeloi es nominativo. ¿Singular o plural? Singular. Eso sería plural. El singular termina en os. Debería decir ángelos para que sea singular. Angeloi es plural. Entonces, Ujú. unos ángeles. Cerusin es guardar. Entonces tiene que calzar. El usin es de ellos. Entonces, estos ángeles. Unos ángeles guardan. Podría ser ellos guardan. Y nomus viene de la ley. Viene de ley. Y nomus está en acusativo porque termina en OUS. Entonces, unos ángeles guardan. Aquí podríamos hacer una ley. No es la ley. Una ley, porque así está escrito. Si se supiera mejor el vocabulario, obviamente se lo pasé recién, no se lo va a saber. Pero se daría cuenta que Sí. no es tan complicado teniendo los cuadros al frente. Lo podría hacer usted sin ningún problema. Ujú. Vamos con Sí. estos, que ya casi son los últimos. Entonces tenemos, mira, aquí esto totalmente diferente.
Aquí dice oikon, hoi, huioi, ejusin. Aquí literalmente dice, una casa los hijos tienen. O casa los hijos tienen. Pero para que se entienda mejor en español, los hijos tienen una casa. Entonces los hijos, que sería huioi, ho huioi, hoi, sería los hijos, literalmente, están en nominativo. Por eso que acá dice nominativo. Tienen es un verbo, el verbo tener. Y el complemento sería oikon porque termina en on, que significa casa, pero está en acusativo. Entonces tienen el complemento directo, siempre va como después. Los hijos tienen una casa. ¿Qué sería el acusativo? Complemento directo y acusativo, hermano, es lo mismo. Ujú. Nominativo y sujeto es lo mismo. Vamos con el 2. Caleite y ton adelfón. ¿Cuál sería aquí el acusativo, hermano? Edad del Pon. ¿Ya? ¿Y qué pasa con ese ton? Eh, es singular. Ese ton también también termina en on igual que Ah, el. ton. Ah, sí. Sería. Sí, exactamente. Sí sería singular y sería Ujú. acusativo. Chuta. Entonces, ese e y t sería ustedes y caleo es llamar. Ustedes llaman al hermano. Ustedes llaman al hermano porque dice ton. Entonces ahí no podría ser un hermano, así como cualquiera, sino dice ton, al hermano. Ahora dice, Joseos poyei tus uranos. Cuando dijimos que Theos es Dios, y acá dice el Dios, Ujú. pero no El se Dios. traduce el Sí. Dios, se traduce Dios. Está con Ujú. OS que significa que es nominativo. Ujú. Tenemos poyei que es hacer o fabricar, y está con ei que significa él. Entonces, calza. Dios, él hace. Dios hace. Y estos dos están en acusativos. Estas dos palabras. Tus, que es el artículo, que sería en acusativo plural, los. Y esta palabra, Urano, significa cielos. Entonces, Dios hace los cielos. Porque hay que recordar que estamos traduciendo en presente. Dios Ujú. hace los cielos. Vamos a hacer algunos más. Eh, tenemos ahora número 4. Agei ángelos ojlos. Número 4. ¿Cuál sería aquí, hermano, el acusativo? El, el, oh, las dos últimas palabras, ¿o no? La última solamente. La última, ¿no? Sí, porque esta OS es denominativo. Cuando es OUS es acusativo. Ah, Hay una diferencia ahí. Entonces, si lo traducimos de a poco, ángelos es un ángel. Ojlus significa multitudes. Multitudes. Y Agei es dirige. Entonces, un ángel. dirige multitud. Sí. Hermano Mario, disculpe, ¿Sí? ¿habrá alguna manera de poder transportar el paradigma o el cuadro en alguna esquina para facilitar la traducción? Ah, claro. De hecho, en una lo tenía. Aquí tenemos el. Exacto. Este. Ah, se puede transportar. Y déjalo en una esquina y ahí se facilita la traducción. Por favor, gracias, hermano. Vale. Aquí está. Vamos a checar un poquito. Aquí está el cuadro. Un ángel dirige multitudes. Entonces, ahora vamos al 5 que sería Hokirius Akuei. Este Ho también está en un cuadro que significa. Es nominativo singular.
¿Qué significa Kyrios, hermano? El Señor ¿Sí? sería, en este caso sería el Señor. Claro. Podría ser aquí en este caso el Señor, porque no es como un nombre propio. Ujú. Pero pongámosle Señor no, porque no necesariamente estamos hablando aquí de el Señor. Puede ser cualquier Ah, ya. Señor. Si estuviera en un contexto, obviamente, de la Biblia, porque esto no es un versículo, es un ejemplo, ¿no? Si estuviera en un Ah, ya. contexto bíblico, sería el Señor, obviamente. Entonces, akuo viene de oír. Entonces, si uno se fija en el paradigma que es o, eis, ei, omen, ete, usi, el eis es de él. Entonces, este oye, el Señor oye. Vamos a esta. Setumen ton Christon. ¿Cuáles serían los acusativos aquí, hermano? Sería las, las segunda y la tercera palabra. Exactamente. La segunda. Y setumen es de buscar. ¿Cuál sería el pronombre aquí que está dentro de esa palabra? Es Unen. humen. Sí, sería humen. ¿Y a cuál corresponde? Delante yo le dije que era el dato de que era como el pronombre largo. Ah, nosotros. Exactamente. Entonces, Nosotros nosotros buscamos somos unen. al Cristo. Ah, O al Mesías también puede ser. no. Esta ya es un poquito más difícil la 7. Entonces, pero igual, mira, este se lo voy a sacar porque lo va a enredar. No, dejémoslo ahí. ¿Cuál es el acusativo aquí, hermano? El El acusativo y el acusativo. nominativo. eh, bueno, el acusativo sería la última palabra Bien. y el nominativo sería, yo pienso que la primera. Está, sí, está en nominativo. Esta palabra quedó mal pegada aquí, no sé por qué. Si la borro se sale todo. Pero esto es una sola palabra, que es huioi. Bueno, Entonces, estas dos son nominativos, porque terminan en hoy. Y el mm, hoy termina, ¿es plural o singular? plural. Exactamente. Entonces, huioi es hijos. Entonces, ¿qué sería los hijos? La lucin es hablar. Entonces, este usin es de ellos. Los hijos están hablando o hablan. Pongámosle hablan. Y logos viene de logos, que es palabra. Pero está este logos, ¿está en singular o plural? Ese está en plural. Claro. Entonces los hijos hablan palabras. O unas palabras. Vamos al último. Dice Jolaos Fileiton Theon. Y vamos a borrar el otro porque si no se va a confundir igual. Jolaos Fileiton Theon. Entonces, ¿cuáles serían aquí los acusativos? Los acusativos serían la última palabra y... ¿Esa no? Ah, no, sí, esa no. Claro, y bueno, el ton también porque termina en Ah, on. Pero ese es sí, un sí, artículo. Sería sí. él, por ejemplo. O al. Ujú, Entonces, Theon viene de Dios. De Theos. ujú. Entonces, ton Theon sería, ah, por ejemplo, me gusta decirlo como adiós. Filei viene de fileo, que es amar, pero termina en ei, que sería o, eis, ei, él. Entonces, sería, y laos viene de gente. Entonces,
como dice Jo, se tiene que poner el artículo. La gente ama a Dios. Y ahí funciona. Ujú, Ahí quedaban algunos, pero esto lo vamos a dejar para después, sí, porque si no, no vamos a alcanzar a hacerlo todo. Entonces, ujú. no sé si comprendió algo, hermano. Ahora por lo menos entiende un poco más que antes de la clase. Sí, claro. Es complicado, pero entendiendo estos cuadros, se facilita mucho el trabajo. Ujú, sí, Así que hasta ahí dejaríamos la clase por hoy. ya. Eh, Está bien, no, si no está, o sea, se va entendiendo, hermano, así que ahora falta que uno vaya practicando. claro, yo les voy a pasar la lección 2 también en PDF y ahí están y les voy a pasar esto porque estos están con la respuesta. Ujú, Así que para que lo analicen también. Así que hasta ahí llegaríamos, los otros eran más ejemplos nuevos. Así que ok, hasta ahí estaríamos. gracias, hermanito. Vale,